Vamos a continuar con la ponencia La crisis del Estado mexicano, que nos dictará el maestro Gabriel Falcón Morales, a quien me permito presentar. Él es originario de Nuevo Laredo, México, estudió la licenciatura de Filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y un posgrado en la UNAM en Filosofía Política. Ha sido docente en diversas instituciones públicas y privadas del estado de Jalisco, maestro ordinario en la UDG y en la Universidad del Valle de Atemajac. Ha sido uno de los que ha impulsado la filosofía para todos a través de las jornadas de filosofía abierta a todo público en la Alianza Francesa, Fondo de Cultura Económica y otros espacios culturales e intelectuales. Tiene un programa semanal de radio, El Rincón de los Cínicos, y forma parte del Observatorio Político de la UNIVA, a quien le agradecemos su presencia y le recibimos con un aplauso. Bueno, pues primero que nada muchas gracias al padre Aurelio y al doctor Chavarín que me invitaron, gracias al maestro Víctor Escalante que no me vetó, ¿verdad? Y que pues el SEDEC me haya recibido aquí. Pues por cierto que nada más una precisión y los invito a un comercial muy rápido. Eso de filosofía para todos quiere decir que modero un café filosófico ahí en la Alianza Francesa todos los miércoles primeros de mes a las 7 de la tarde, a la cual están invitados todos, ¿verdad? Y hablamos de diferentes temas de toda índole, ¿verdad? En ese sentido, pues es un poco sacar a la filosofía de las aulas, ¿verdad? Hacia la calle. Y bueno, pues efectivamente me he orientado más en mis estudios filosóficos hacia la reflexión sobre la política. Este fenómeno que tiene ya tiempo que está en crisis, ¿no? En muchos sentidos, la política, no solamente en México, ¿no? Sino prácticamente en la mayoría de los países del mundo, tiene mala fama, tiene mala imagen y tiene muy mala presencia, sobre todo entre la juventud, ¿no? Hay un desencanto de la política en la juventud que de pronto yo no reprocho, ¿eh? A veces sí me molesta que no se informen de la política, que no participen, pero luego lo pienso dos veces y digo, bueno, es que está la política en una crisis tan profunda que no los culpo, ¿no? Puedo entender que se fuguen hacia otras actividades que les dan más gratificación y que, claro, de pronto van a dejar un espacio que va a invadir la clase política tradicional y que va a seguir reproduciendo ese círculo vicioso de una política que no tiene los valores que quisiéramos para todos, ¿no? Y ahí es donde empieza el asunto, ¿no? Empiezo con una anécdota cinéfila, ¿no? Que bueno, yo soy cinéfilo y lo más que pueda ver cine me encanta, tanto películas de ficción como de documentales, y recientemente hubo una película por ahí con una anécdota muy sencilla que mostraba a una persona que tenía una casa humilde, pero por azares del destino con un lugar que tenía un paisaje muy hermoso hacia un río, ¿verdad? Y una naturaleza ahí preciosa, y resulta que de ese estado idílico lo viene a sacar el presidente municipal, que mañosamente quiere obligarlo a que venda, ¿verdad? Y eso lo descubre después el sujeto en cuestión, poner ahí una especie de resort, ¿verdad? Un hotel que explotara toda esa excelente posición que tenía la casa, ¿no? ¿Les suena? Pues la sorpresa es que no es una película mexicana, sino una película rusa. Es la película Leviatán, que recientemente se
pasó aquí en Guadalajara, una de las nominadas al Oscar. Pensé que iba a ganar como mejor película extranjera en ese conflicto político que traen con Rusia, y dije, a lo mejor para darle en la torre a Putin le dan el Oscar, pero no, ¿verdad? Finalmente. Pero lo que vemos ahí, pues, es este asunto de la corrupción. Esta facilidad con la que los políticos abusan de su autoridad y se apropian de los bienes de sus conciudadanos, ¿no? Que por cierto aquí viene mucho a colación o en relación el término Leviatán y quien puso ese término en circulación de la filosofía política. Sabemos que Leviatán es un término bíblico, ¿verdad? Que por ahí en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, habla Job de un animal marino, no se precisa qué era, ¿verdad? Exactamente, que no tiene otro poder más fuerte sobre él. ¿Ya? Y recordarán que aquel filósofo inglés Thomas Hobbes en el siglo XVII dice, ese es el poder que debería de tener en aquel momento el monarca, un poder absoluto, ¿no? Debe ser un leviatán, ¿no? Poniendo las bases teóricas de lo que va a ser después el Estado moderno, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Lo significativo ahí, me parece, es algo que viene a ser muy actual en el sentido de que la crisis política que estamos padeciendo en México es finalmente también ahora una crisis jurídica, ¿no? En el sentido de que de pronto me parece que seguimos un tanto obsesionados, o algunos actores políticos siguen obsesionados con la reforma política, y me parece que ahora la crisis política no viene del ámbito de la política, sino del ámbito del Estado de Derecho, que a lo mejor aquí nuestro compañero nos podrá hablar con mayor precisión. Esta crisis del Estado de Derecho es la que está vulnerando la democracia mexicana, ¿no? Que por otro lado, en México y tal vez en muchos otros países, el asunto de lo político se ve obviamente contaminado de los otros espacios de la realidad social, ¿no? Primer espacio, lo social. El problema más grande de México en lo social, y yo diría en todos los órdenes, sigue siendo lamentablemente la pobreza, ¿no? Y por ahí un político de no muy grata memoria dijo, en la pobreza la democracia no prospera. Lo dijo Carlos Salinas de Gortari, un poco tratando ahí de justificar su programa famoso de solidaridad, ¿no? Efectivamente, ¿no? En la pobreza no se crea ciudadanía, ¿no? En la pobreza, pedirle a un sujeto que está buscando sobrevivir, que aparte compre un periódico, que no sé cómo lo va a comprar, o que compre una revista de análisis político y que se informe y que compare y que discuta con los otros indigentes con los que está tratando de sobrevivir, y que él entienda, aparte, pues simplemente es un sueño, ¿verdad? Eso es una utopía, ¿no? Ahí no tenemos ciudadanos, tenemos sujetos que están en una etapa de sobrevivencia, también de la cual hablaba aquí, de estos marginados del todo político y social, ¿no? Segundo, el aspecto económico. Como ligado a este asunto de la pobreza, tenemos en México una injusta distribución de la riqueza, ¿no? Que tendría que ver con una de las funciones claves del Estado, que es recaudar los impuestos de la riqueza social a través de los impuestos y luego regresarla hacia los bienes sociales, ¿no? En las dos cosas falla el Estado mexicano, ¿no? Como ustedes saben, ni recauda ni distribuye con justicia, ¿verdad? Porque recauda solamente a un sector de la sociedad
que somos los cautivos por ahí asalariados, y luego mal distribuye, a veces con un criterio que no entendemos, hacia la sociedad, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo ahorita después de estas lluvias infames, viene un descubrimiento de que tenemos nuevos baches en la ciudad, ¿verdad? Estamos inaugurando baches por todas las calles de Guadalajara. Y tendremos que taparlos, y dentro de la siguiente lluvia pues habrá de nuevo que abrirse y entonces se vuelven a tapar, ¿no? En una especie de castigo sin fin, ¿no? Y por último, el aspecto cultural, ¿no? ¿Cuál es el aspecto cultural más grave en México? Pues fundamentalmente el de la educación, ¿no? Sabemos que el Estado no es capaz de cubrir la demanda educativa que tiene en todos los órdenes, y aparte de eso, ya poniéndonos más finos, el asunto de los contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que están impartiendo los profesores en las aulas? ¿Qué es lo que están aprendiendo? Si es que están aprendiendo algo, los educandos, ¿no? Recientemente salió una noticia de que creo que en secundarias, las secundarias públicas, se hizo un examen generalizado y un gran porcentaje de profesores de inglés no saben inglés. O sea, enseñan lo que está ahí en el cuaderno o de alguna manera se las ingenian para tratar de enseñar algo que finalmente no dominan, ¿no? Y eso explica también por qué no salimos tan buenos para el inglés, empezando por el presidente de la República, que al principio del sexenio quiso hablar inglés y le dijeron mejor en español, ¿verdad? Para que no se le dificulte, y pues ahora que fue a Inglaterra, imagínense, peor, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema grave de que la autonomía famosa de la política, que decía Hannah Arendt, esta filósofa alemana, tiene una situación de acoso, vamos a decirlo así, desde estos tres campos, que vuelven más problemática la resolución de los problemas políticos. Y que en muchos casos el diagnóstico, creo yo, de los gobiernos de las últimas décadas, digamos de Ernesto Zedillo para acá, cuando vino la reforma política del 97 y todas las demás, y claro, como antecedente la crisis con Salinas, de pronto no creo que ponga el acento en lo fundamental, ¿no? Estamos obsesionados con crear una credencial de lector que sea infalsificable, y resulta que la siguen falsificando, ¿verdad? Yo no sé qué viene para el futuro, si le van a poner el ADN ahí de nosotros o algo, ¿verdad?, que sea todavía más caro, ¿verdad? Y que yo diría, ¿en dónde está el avance democrático si seguimos poniendo toda esta serie de requisitos formales para, según esto, cuidar que nuestra democracia sea cada vez más legítima? Rafael Segovia, un politólogo del Colegio de México, decía: hacemos más por la democracia mexicana si subimos un año el promedio de escolaridad de los mexicanos que crear esas credenciales de lectores cada vez más perfeccionadas, ¿no? Que por el otro lado vienen a ser un fraude porque, de nuevo les decía, quién sabe cómo, pero el ingenio mexicano es infinito, logran falsificarlas, ¿no? Entonces, creo que el punto es, si no atacamos los otros rubros, la democracia sigue acotada y es una democracia de élites, que a lo mejor, bueno, algunos escépticos de la democracia dirán que siempre es de élites, ¿verdad?, en ese sentido, pero pues, como les decía a algunos alumnos que se decepcionan de la democracia antes de que empiecen a votar, estos jóvenes ya están decepcionados. Busquemos entonces otra opción, pero ¿qué les gusta? Una monarquía, pues ya tuvimos a Carlos Salinas, ¿verdad?, pero que fue una especie de emperador, pero no funcionó, ¿verdad? Ese tipo de soluciones políticas están históricamente ya canceladas.
En todo caso, como decía Churchill, la democracia es el menos peor de las formas de gobierno y que nos lleva a un reto, al reto de la deliberación, al reto del diálogo, ¿no? De poder lograr consensos, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, se me olvidó, ¿verdad? Quería dedicar esta reflexión que hago en voz alta a Octavio Paz y a José Revueltas, que el año pasado se cumplieron sus centenarios. En uno de sus poemas, Octavio Paz tiene un verso que dice: conversar es humano, ¿no? Y ahí Paz nos remite a la reflexión dialógica de los antiguos griegos, ¿verdad? Sobre todo en la tradición platónica, ¿no? Pero bueno, dejo apuntados otros dos puntos con los cuales cerraría mi participación. El asunto de las ideologías que señalaba aquí el maestro Miguel Ángel, ciertamente es una crisis mundial que después de la caída del muro de Berlín y de la caída del comunismo en los países del este y la Unión Soviética, muchos dijeron se desplomó el último bastión de las ideologías, el socialismo ya se acabó, lo que queda ahí en China y Cuba pues son museos de lo que algún día se dijo comunismo. China es cada vez más un país capitalista, no es lo que Marx en algún momento pensó, ¿no? La pregunta es qué tanto, aparte de preguntarnos qué tan democrático es nuestro Estado, es qué tan liberal y qué tan republicano, ¿no? Porque aquí estarían estas tres ideologías imbricadas que tendríamos que distinguir como reto: liberalismo, republicanismo y democracia, en la que creo que nos hemos obsesionado, decía yo, en el asunto democrático, y para mi gusto ya hemos pasado a otro nivel, pero ciertamente que sigue habiendo situaciones preocupantes, ¿no? En el poco tiempo que me queda voy a hacer alusión a un famoso texto que publicó el politólogo Norberto Bobbio en 1984. ¿Se acuerdan? 1984 era el título de esta novela de George Orwell, que había invertido los términos en 1948 y había dicho: en 1984 es probable que lleguemos al estado totalitario que controla a todos los ciudadanos, teniendo video y audio en todas las casas. La imagen de él era el Big Brother, de ahí vienen estos reality shows que se llaman Big Brother, ¿verdad? El gran hermano es el Estado, que paternalistamente nos cuida y nos dice: oye, vas mal, no debes de pensar eso, no debes de hacer eso, ¿no? Bueno, vivimos en unas sociedades cada vez más vigiladas y en ese sentido tendríamos que reflexionar este conflicto entre libertades y seguridad jurídica, ¿no? Que muchos sacrifican la seguridad por las libertades, ¿no? Carlos Fuentes decía: queremos libertad y queremos seguridad, no tenemos por qué sacrificar una ante otra, ¿no? En ese sentido. Pero Norberto Bobbio planteó 6 famosas promesas incumplidas de la democracia, que me parece que en este sentido México sale reprobando todas estas promesas y cumpliendo este escenario crítico que plantea Bobbio. Primero, los sujetos políticos. No son los individuos, sino los grupos los que están participando. Concretamente en México, los partidos. Estamos en una partidocracia donde el partido se impone sobre el individuo, lo cual nos habla de que la ideología liberal en México finalmente no triunfó en los hechos, triunfó en lo político en el siglo XIX, como decía el maestro Miguel Ángel, pero en los hechos triunfó el conservadurismo. Segundo, los representantes populares, ¿a quién representan? La famosa pregunta, ¿no? ¿Al pueblo, a la nación o a su partido? ¿No? Como hemos visto, en México es muy raro un diputado o un senador que vota en contra de su partido en interés de la nación o de la sociedad, o de sus representados, los que lo llevaron ahí. Esto tiene mucho que ver con el asunto de la reelección, ¿no? Pero no me voy a meter en esta cuestión. Tercero, ligado al anterior, el abismo entre representantes y representados, ¿no? ¿Quién conoce realmente a su diputado? ¿No? ¿Quién ha tenido contacto con su diputado? ¿No?
quién sabe para qué sirve un diputado, ¿no? Y qué trabajo hace realmente el diputado por la sociedad, ¿no? Realmente la ciudadanía está o estamos, ¿no?, en una separación casi total con ellos. Los vemos fugazmente en las campañas, los vemos luego en la televisión si llegaron al poder y luego los vemos desaparecer, así como llegaron, ¿no? Cuarto, la restricción de la democracia. Borbio pensaba que la democracia se podía extender a otros ámbitos como los sindicatos, como las empresas, inclusive en la familia, ¿no? Los sindicatos en México están en la situación que ustedes ya saben. Pemex, yo diría que el sindicato de Pemex es así como el paradigma, o la CTM, ¿verdad?, en ese sentido, y las empresas siguen una lógica autoritaria, en fin. Quinto, la opacidad del poder, ¿no? La promesa es que la democracia iba a transparentar el poder, ¿no? Y resulta que el poder es opaco, ¿no? Vean todos los problemas que ha tenido el IFAI, ¿verdad?, para poder sacar los datos, ¿verdad?, de muchas instancias públicas, donde se niegan, donde regatean, donde dicen que por interés público no pueden dar esos datos. Los ministros de la Suprema Corte no dicen qué propiedades tienen porque es una cuestión de seguridad, dicen nos van a secuestrar, ¿verdad? Digo, es increíble, ¿no?, que los ministros digan eso. Si pueden secuestrar a un ministro de la Suprema Corte, pues nosotros ya en qué situación quedamos, ¿no?, es de indefensión. Entonces hay ahí una opacidad del poder en el que de pronto ya el ciudadano no puede entrar, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita con el caso Carmen Aristegui, ¿no?, con el famoso Mejilix. Y por último, la apatía ciudadana. Cuando vino la transición con Fox hacia un nuevo partido en el poder, se dijo, ya dimos un paso adelante en la democratización del país, ahora falta construir el ciudadano democrático. ¿Dónde están los ciudadanos democráticos? No, en primer lugar el ciudadano y luego democrático, ¿verdad?, porque una cosa es el ciudadano que vota y luego va a bloquear carreteras, y otra cosa es el ciudadano que vota y luego opina, se informa, participa y tiene caminos no violentos para presionar al gobierno, ¿no? Que bueno, ese es un debate fuerte, ¿verdad?, el asunto de la violencia o no violencia en la crisis del Estado mexicano. Algunos lo ponen como viable y otros no. En fin, creo que el Estado mexicano está en crisis, en una de las mayores crisis que existen en nuestra historia, y no se ve por dónde vamos a salir. Si, como quería Platón, que los gobernantes fueran sabios, pues creo que nuestro presidente va a pasar a la historia como uno de los más famosos, junto con Fox, creadores de frases célebres, ¿verdad? Y me despido con una de él. Ya sé que no aplauden. Gracias.